La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos las comunidades campesinas en la gestión de los recursos hídricos. Señor alcalde, ¿cómo está? Soy el presidente de la comunidad de Concepción y ella es doña Carmela, de la comunidad de Milpo. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿En qué se les puede atender? Preocupado, señor alcalde, porque en las comunidades hay problemas de escasez del agua. En Milpo, que es la parte alta de la cuenca, las lagunas se están secando. La empresa agroexportadora capta el agua en esta parte y se la lleva para riego. Entonces, queda poco para el consumo de las poblaciones de la parte baja. Además, recuerde, señor alcalde, el río Chicha tiene poca agua y ahora está contaminada por los pobladores de la parte alta que arrojan basura. Y esa agua utilizamos las comunidades que vivimos en la parte baja. Sí, señor alcalde. En la comunidad de Concepción, que estamos en la parte media, hemos limpiado la basura del cauce del río, pero igual, de la parte alta siguen arrojando basura. Si no trabajamos en la parte alta de la cuenca, las aguas se van a secar y hay que conversar con la agroexportadora. No puede llevarse todo el agua, porque hay otros usuarios en la cuenca que necesitamos el agua. Como autoridad, tiene que hacer algo. Sí. Necesitamos juntar a todos los usuarios de agua de la cuenca para conversar sobre todas estas problemáticas sobre el agua. Pero, señor alcalde, me he enterado que se está conformando una especie de consejo de la cuenca para el agua. Ah, claro. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Eso es con el apoyo del gobierno regional, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos. Y este consejo convocará a todas y todos los usuarios del agua para tratar eso que hoy les preocupa. Es más, ya lo han conformado hace poco. Pero, señor alcalde, para la conformación de ese consejo, las comunidades indígenas no hemos sido convocadas. Dicen que hay un representante elegido de las comunidades, pero yo no sé quién es y cómo han elegido a nuestro representante en ese consejo. Claro, señor alcalde. Nosotras, como dirigentes de las comunidades indígenas, nos preocupa, porque necesitamos a un representante que luche por los intereses de nuestras comunidades y que sea alguien que conozca estos problemas del agua que le comentamos, que haga respetar nuestros derechos colectivos sobre el agua. Recuerde que la Ley de Recursos Hídricos reconoce y protege los derechos sobre el agua de las comunidades campesinas e indígenas, así como intervenir en su gestión. Eso sí me preocupa. Debemos hacer llegar una observación a la autoridad local del agua sobre esta elección para que se corrija. No se puede vulnerar sus derechos como comunidades. Pero igual, pediré que desde este consejo podamos reunirnos para convocar a todos los actores y usuarios de agua de la cuenca, donde viven ustedes, así como a las instituciones estatales para tratar el problema del agua y ponernos de acuerdo en las soluciones entre todos y todas. ¿Le parece, señor alcalde, que la reunión lo podríamos convocar para fin de mes? Sí, me parece bien. Hagámoslo. Yo le pasaré la voz a todas las mujeres. Muy bien, Carmela. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.